Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Hoy tengo el placer de contar con Pablo Simón, politólogo y profesor de la Universidad Carlos III de Madrid. ¿Qué tal estás? Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Vamos a empezar con la entrevista, ¿vale? Muy bien. Hoy en día se habla mucho de la extrema izquierda y la extrema derecha, pero realmente mucha gente opina sin saber realmente qué ideologías son estos tipos de partidos. Me gustaría, por favor, que me contaras las ideas principales de estos dos partidos, la extrema izquierda y la extrema derecha. Bueno, la verdad es que no existe... bueno, lo que me estás planteando es una pregunta un poco compleja, pero vamos a ver si lo puedo simplificar de una manera sencilla. Tradicionalmente, a la hora de organizar y de ordenar la política, nosotros hemos empleado la etiqueta de izquierda y derecha, lo cual tiene su antecedente, digámoslo así, pretérito en cuál era la posición que se sentaban los diputados, si lo hacían a la derecha o a la izquierda del rey, cuando se produjeron los estados generales en la Revolución Francesa. Y básicamente la izquierda y la derecha tienen planteamientos distintos a propósito de cuál tiene que ser la ordenación o la relación entre el mercado y la propiedad privada y pública. Mientras que la izquierda cree en la importancia de la igualdad, por decirlo de alguna manera, a través de la intervención del Estado en la economía, la derecha, sin embargo, prefiere la organización a través de la libertad de empresa y, por lo tanto, la prioridad para ellos no es tanto la igualdad como la libertad. Entre estos dos elementos, por supuesto, oscila una gran cantidad de partidos y de diferencias, pero hay dos que se colocan, o tradicionalmente se les suele colocar en los extremos, que son aquellos partidos que básicamente, a diferencia de lo que sería la izquierda o la derecha tradicional, plantean algo que va más allá de lo que es la ordenación o de la relación de la propiedad del Estado y del mercado, sino que se centra también en cuál es la forma de organización del propio Estado y el cuestionamiento de la democracia liberal o de la democracia representativa. Podemos decir que los partidos de ultraizquierda o de ultraderecha, si se quiere, cualquiera que sea esta la formulación que hayan tenido a lo largo de la historia, se caracterizan por no respetar las reglas de juego democráticas, por pervertir el sistema de pesos y contrapesos liberales y, por lo tanto, estar dispuestos a aceptar la utilización de revoluciones o la intimidación a través de la violencia para conseguir sus objetivos y llegar al poder. Y esto es lo que ha sido tradicionalmente, por decirlo de alguna manera, las vanguardias revolucionarias comunistas o lo que ha sido el fascismo italiano o el caso del nazismo alemán. ¿Se podría etiquetar como extrema derecha a Marine Le Pen y a Bolsonaro? Normalmente no me gusta emplear esa etiqueta porque creo que es imprecisa. Hablar de partidos de extrema derecha en un contexto muy general puede despistar si no los categorizamos bien, y a mí me gusta más hablar de derecha populista radical, que es la etiqueta que tradicionalmente se emplea para aquellos partidos que comparten tres características, que es que son partidos de carácter autoritario, son partidos de carácter xenófobo nacionalista y son partidos que emplean estrategias populistas. Estos son los componentes que suelen tener ese tipo de partidos o de candidatos, y esto es una familia mucho más concreta, ya que si empleara la etiqueta de extrema derecha, podría estar mezclándolo al mismo tiempo con otros partidos que pueden emplear la violencia, que por ejemplo podríamos hablar de que es lo mismo el partido nazi que lo que hay en el Frente Nacional francés, y no lo es porque estas etiquetas viajan mal a lo largo del tiempo. Así que yo prefiero emplear la etiqueta de partidos de derecha populista radical, como hacen otros autores como Casmude, que son especialistas en este tipo de partidos. Sí. ¿Por qué, cómo llega Bolsonaro al poder, a llegar a ser presidente de Brasil? ¿Qué ha hecho que gane tanto número de votantes? Bueno, hay diferentes razones para esta victoria, pero entre las diferentes que hay, por supuesto, está el hecho de que un sistema presidencialista permite que partidos que puedan ser de nuevo cuño o candidatos excéntricos o extremos con plataformas anti-establishment contrarias a los políticos tradicionales, pues lo tengan más fácil. No es lo mismo que en un sistema parlamentario en el que necesitas llegar a alianzas para formar gobiernos, pero desde luego un elemento que jugó mucho a favor de la victoria de Bolsonaro fue la enorme polarización y la crisis económica en la sociedad brasileña. Y Brasil estaba en un contexto de crisis importantísima, se había realizado un impeachment contra Dilma Rousseff que la había desalojado del poder, había un incremento, y sigue habiéndolo, importantísimo también de la criminalidad, y esos elementos se tradujeron en una importantísima polarización de la sociedad brasileña, en la que curiosamente había mayor rechazo hacia el candidato del Partido de los Trabajadores, Haddad, que era el candidato en aquel contexto, porque recordemos que los jueces inhabilitaron injustamente, como después se ha demostrado, la candidatura de Lula da Silva,
y era el único candidato que podría haber ganado a Bolsonaro en ese contexto, y por lo tanto había más rechazo casi al Partido de los Trabajadores que a la propia figura de Bolsonaro, cosa que sorprende desde fuera de Brasil, pero allí no tanto. Ahora mismo su popularidad, sin embargo, es muy menor, pero en cualquier caso la polarización, la crisis económica, los altos índices de criminalidad, desde luego jugaron un papel importante en su elección. ¿Le está haciendo tener menor popularidad cómo está manejando la crisis de la quema del Amazonas y cómo está resolviendo lo del coronavirus? Sí, desde luego son dos factores que tienen importancia. No he consultado encuestas recientes, pero desde luego sí hace que su presidencia esté muy contestada, no solo por la propia gestión de estas dos crisis en concreto, y probablemente tenga más impacto la del coronavirus que la de la Amazonia, sino también por el hecho de que él mismo se haya colocado en una posición negacionista desde el principio, lo que le ha hecho tener poca autoridad moral frente a gobernadores y autoridades locales que son de otros partidos, ya que Brasil es un sistema presidencial muy fragmentado, en el que hay muchísimos líderes locales de muchísimos partidos distintos, y esto ha generado que hay una especie de contrapoder desde el nivel federal y local que también ayuda a minar su posición de prevalencia, y por lo tanto se lo pone complicado a lo largo de su mandato. Me voy a centrar ahora un poquito en la política de España y voy a hablarte de las últimas elecciones de la Comunidad de Galicia y del País Vasco. Quería empezar por la de Galicia. Núñez Feijóo ha logrado la cuarta legislatura consecutiva, logrando una mayoría absoluta. ¿Cuáles han sido las claves de este éxito? Bueno, lo cierto es que hay como tres grandes pilares o tres grandes elementos para comprender por qué Núñez Feijóo ha conseguido su cuarta mayoría absoluta, con unos resultados muy parecidos a los que hubo en la elección de 1997, aunque con menos participación. El sistema político gallego ha vuelto a tener tres partidos, como había tenido tradicionalmente. Hay tres, como decía, componentes fundamentales. El primero es la propia popularidad del candidato. Núñez Feijóo era el candidato más conocido y más valorado de todos los que se presentaban a estas elecciones. Tenía una tasa de conocimiento por encima del 95%, mientras que, por ejemplo, el candidato socialista apenas era conocido por un 70% de la población. Por lo tanto, desde luego, él era el candidato más conocido y más popular, y eso siempre suma. Hay un segundo elemento fundamental, y es que el Partido Popular de Galicia tiene una enorme capacidad de atraer votantes de posiciones templadas y moderadas en la escala ideológica, donde 1 es extrema izquierda y 10 es extrema derecha. El PP de Galicia acapara aproximadamente el 50% del voto moderado, mientras que, por ejemplo, el PP a nivel estatal solo lo hace del 23%, por lo tanto esto es algo muy distintivo del contexto gallego. Hay un tercer elemento que no es menor, y es que el propio Núñez Feijóo y la formación del PP allí tiene un marcado acento galleguista, es decir, 1 de cada 3 votantes del Partido Popular de Galicia se identifica como nacionalista gallego, o se autoidentifica como tal. Y por lo tanto, el hecho de que no problematicen el tema de la lengua y se hayan adaptado bien al terreno, le ayuda a comer el espacio también entre un electorado moderado, que finalmente le ha terminado dando la victoria frente a la incapacidad que han tenido sus rivales para arrebatarle. En el País Vasco, Íñigo Urkullu también ha logrado ganar las elecciones, no con mayoría absoluta. También quería preguntarte también qué ha gestionado bien allí para lograr también el ganar las elecciones. Bueno, podríamos decir que la victoria del PNV obedece a un proceso de transformación profunda que le ha convertido en un partido atrápalo todo. Ahora mismo el PNV tiene capacidad de comer votos tanto a izquierda como a derecha, tanto entre personas que se identifican como nacionalistas vascos como aquellos que se sienten más españoles que vascos. Es decir, ha conseguido convertirse en un partido tecnócrata, en un partido identificado con los intereses de Euskadi, y este hecho también se ha traducido en que al final acaparan el mayor poder institucional de su historia, es decir, gobiernan en las 3 capitales de provincia, gobiernan en las 3 diputaciones forales, y también lo hace en Euskadi precisamente por esto mismo, por su capacidad para comer electores en todas direcciones. Sí. También te quería preguntar sobre Cataluña, ¿por qué el independentismo de hace varios años para acá se ha acrecentado tanto y no haya un retorno en el que se quieran separar de España? Bueno, la razón para ello son tanto podríamos decir, de demanda como de oferta, ¿no? Es decir, ha habido un impacto importantísimo, a mi juicio fundamental, de la crisis económica, que se traduce en una insatisfacción creciente, de una transformación también incluso de las preferencias en favor de mayor independencia, por cómo asociaciones independentistas progresivamente han hecho proselitismo en favor de esa causa. Por lo tanto, la crisis económica y el malestar con España, sumado a la actividad de esas asociaciones, ha tenido un impacto que se ha traducido también en que la oferta se haya modificado. Es decir, los partidos han mirado
en Cataluña hacia posiciones más independentistas. El viraje más importante es cuando Convergencia y Unió se convierte en independentista. Y esto obedece mucho a que bases electorales más jóvenes abandonan el puyolismo y, por lo tanto, abrazan la idea de avanzar en esta dirección, con una situación en la cual, digámoslo así, se retroalimenta el sentimiento independentista por una competencia interna, por la hegemonía dentro del campo soberanista, sobre todo entre Esquerra Republicana y Junts per Catalunya o la antigua Convergencia, que entra en una especie de subasta al alza por ver quién es más independentista, para no quedar mal ante el electorado y las bases, que son cada vez más de ese sentido, y por lo tanto los dos componentes se retroalimentan mutuamente. Es verdad que otros componentes, como la sentencia del Tribunal Constitucional o cuál puede ser la posición de las autoridades españolas, poco receptivas a la negociación, también han tenido un impacto, pero desde luego yo creo que la razón principal está tanto en esta modificación de las preferencias de los catalanes como en el hecho de que la oferta política cambie y ninguno abrace posiciones más templadas o más abiertas a un pacto que no pase por un referéndum de autodeterminación. Sí, tuvimos las últimas elecciones aquí a la presidencia de España, del gobierno, en 2019, en noviembre, y ahora que han pasado muchos meses, pues puedes tener más datos para poder analizar y quería preguntarte varias cuestiones sobre las pasadas elecciones. Ciudadanos fue un partido que tuvo mucha debacle, pasó de 57 diputados a 10, y me gustaría saber tu opinión de por qué ha sido tal batacazo sufrió en las pasadas elecciones. Hay varias razones para entender esta caída. Yo creo que Ciudadanos, a lo largo sobre todo del proceso que va entre el 28 de abril y el 10 de noviembre, gestiona muy mal los resultados postelectorales del 28 de mayo, es decir, las elecciones autonómicas y locales. Y lo hace porque Ciudadanos se va desdibujando en tres polos, que son como sus tres grandes elementos. Ciudadanos siempre se ha vendido a sí mismo como un partido tecnocrático, un partido orientado a la gestión y, por lo tanto, con capacidad para presentar gente que viene de fuera de la política y, por lo tanto, puede mirar a los partidos clásicos a hacer reformas que de otras maneras no querrían hacer, sobre todo pues con lo que toca educación, reforma laboral, etcétera. Segundo, se ha vendido siempre como un partido antiindependentista, un partido que defiende netamente la unidad de España y, por tanto, muy contrario a negociar con los partidos soberanistas y muy crítico tanto con el independentismo catalán como con el vasco. Y tercer elemento, un partido a favor de la regeneración y la lucha contra la corrupción, a favor de la alternancia. Esos tres elementos más o menos se daban en la misma proporción dentro de la fórmula de Ciudadanos antes del 28 de abril. Si bien es cierto que la situación que tiene tras la moción de censura un poco le descoloca. Pero desde luego Ciudadanos termina, durante el proceso de gestión del 28 de mayo, renunciando a favorecer la alternancia en muchos territorios. Decide simplemente optar por una política que no pasa por usar inteligentemente su poder de negociación, sino por encaramarse dentro del bloque de la derecha, esperando sorpasar al PP. Y en esto fracasa radicalmente, no es capaz de conseguirlo, precisamente porque en sus procesos de negociación sale muy mal parado. Da oxígeno al Partido Popular, permitiéndole gobernar en prácticamente todos los sitios. Y esto es algo problemático porque, si bien en Andalucía esto se podría hasta cierto punto justificar, porque sacaban al PSOE de gobernar en la Junta durante casi 40 años, y por lo tanto va un poco en su ADN favorecerlo, era muy difícil de entender que en la Comunidad de Madrid, la región de Murcia o Castilla y León, donde el PP ha estado gobernando durante un periodo de tiempo igual, no aceptaran realizar un proceso de alternancia. Y por lo tanto no remataran al PP en un estado de enorme debilidad como estaba entonces. Esa gestión lo hizo mal, no aceptó tampoco negociar con Pedro Sánchez la formación de un gobierno, o al menos, y esto era lo importante, generar el gesto como que estabas dispuesto a negociar, aunque no lo hicieras después, pero no se cierra totalmente en banda, y yo creo que todos estos elementos le generan un importante lastre que se traduce en la situación de que cuando llega el momento y la emergencia de Vox, y hay muchos que encuentran un partido más duro en el tema antiindependentista que Ciudadanos, pues prefiere marcharse con ellos, y su votante se termina dividiendo. Se va al PP, se va a Vox, pero un porcentaje no menor se va también a la abstención porque no entienden nada de la estrategia seguida por este.
Sí, con lo que me acabas de mencionar anteriormente, viene la siguiente pregunta, que es de Vox, que al contrario que Ciudadanos, de 24 escaños conseguidos en abril, resurgió y logró muchos escaños, superando a Ciudadanos claramente. Y creo que también viene en medida por lo que comentabas tú sobre el independentismo, que lo cortaba un poco más, Vox era un poco más contundente que otros partidos sobre ello. Quería que me lo comentaras también, sí, cuáles Bueno, fueron... las razones para el auge de Vox entre una elección y otra, porque recordemos que Vox no incrementa sus apoyos en las encuestas durante el verano, sino que se acelera en el último tramo, yo creo que obedece a un doble factor. Y es que en política no solo es importante cuál es tu posición sobre los temas, sino también si esos temas están en la agenda o no lo están. Es decir, uno puede estar muy bien posicionado y defender muy a muerte de políticas ecologistas y políticas verdes, pero si la elección no versa mucho sobre este tema, pues para el votante no es importante a la hora de depositar su papeleta. Sin embargo, sabemos que Vox es un partido que tiene unas posiciones, podríamos decir, autoritarias. Recordemos que aproximadamente el 25% de los votantes de Vox digamos, no apoyan la democracia propiamente dicha, o sea, cuando le haces la pregunta, pues bueno, donde hay mayor porcentaje de autoritarismo es en ese partido, o entre sus votantes al menos, y es un partido que es muy contrario a las autonomías y muy contrario al independentismo catalán, y de una manera que va mucho más allá de lo que plantean los otros partidos. Si miramos los dos eventos que hubo antes de las elecciones del 10 de noviembre, los dos eventos favorecieron el marco, por así decirlo, posicional que tenía Vox y que por lo tanto le daba ventaja electoral. El primero fue la exhumación de Franco, del Valle de los Caídos, que sabemos, según la encuesta preelectoral del CIS, que tuvo un impacto para favorecer el voto a Vox, pero no lo tuvo para movilizar a las izquierdas. Es decir, la izquierda lo dio por descontado, pero para el votante de Vox esto sí fue considerado un elemento importante. Y sobre todo, y sabemos que con un impacto muy superior, los disturbios que tienen lugar a raíz de la sentencia del Procés, del Tribunal Supremo, que condena a los líderes independentistas a penas de cárcel de hasta 10 años. Sabemos que ese elemento tuvo un factor importantísimo porque durante muchos días hubo imágenes en televisión de saqueos, de disturbios en Barcelona, y que tenía un discurso más duro y a favor del orden era precisamente Vox. Y sabemos que esto fue un elemento que desmovilizó hasta cierto punto a algunos sectores de las izquierdas, que hasta Pedro Sánchez intentó utilizar en algún momento en aquel contexto para amortiguarlo en los debates, quiero recordar, que se comprometió a poner el referéndum como un elemento ilegal en el Código Penal o incluso a traer a Quim Torra a España arrestado. Y en ese contexto sabemos que movilizó mucho al votante de Vox. Por lo tanto, yo creo que ese doble elemento ayudó a que sacara muy buenos resultados en las elecciones y, por lo tanto, no sabemos si a lo largo de la legislatura Vox ha tocado suelo o ha tocado techo. Es decir, si en la próxima elección hablamos de economía a raíz de la crisis del coronavirus, pues a lo mejor es un tema en el que Vox no es tan fuerte o no tiene perfiles tan importantes. Y por lo tanto el PP se recupera algo más a costa de este partido. Sí. Eso podría ayudarnos a entender por qué ahora el PP está subiendo un poco y Vox está bajando un poco. Precisamente porque ahora los temas más de independentismo, etcétera, están fuera de la agenda y estamos hablando de otras cosas. Sí. También te quería preguntar por qué Soraya Sáenz de Santamaría y Susana Díaz en sus respectivos partidos no lograron tener un mayor apoyo para liderar sus partidos. Bueno, son dos primarias que no tienen nada que ver, es decir, ni siquiera sobre el procedimiento. Las primarias de Susana Díaz, ella intentó que fuera una aclamación y no le salió. Son primarias en las que son procesos de votación directa de los militantes. Y Susana Díaz tenía detrás a todo el partido en términos orgánicos, apadrinando su candidatura. No consiguió el apoyo porque quien fue percibido como un candidato más de izquierdas y más anti-establishment fue Pedro Sánchez. Y las élites del Partido Socialista presentaron a esa primaria a justamente la persona que se le había identificado como la gran responsable de haber expulsado a Pedro Sánchez para darle el gobierno a Mariano Rajoy, que era Susana Díaz. Por lo tanto, ahí las élites del PSOE se equivocaron detrás de la persona para coordinarse. Lo mismo en el caso de Sáenz de Santamaría. Sáenz de Santamaría, el sistema de votación en el PP es de votación directa primero entre los militantes y luego un congreso, en el cual van los compromisarios. Y realmente Sáenz de Santamaría fue la más votada por los militantes, pero después no fue la más votada por los compromisarios en el Congreso, sino que lo fue Pablo Casado. ¿Por qué? Porque hubo una coalición negativa, cualquiera menos Soraya Sáenz de Santamaría.
porque era considerada como alguien ajena al partido y contraria al ideario de las siglas populares, se la consideraba externa a la organización y por lo tanto no tuvo apoyo. Por lo tanto son dos primarias distintas, pero sí que es verdad que más en general sabemos que normalmente las mujeres ganan menos las primarias en los partidos que los hombres. Y esto suele ser así porque normalmente las mujeres tienen menos redes de contactos y menos experiencia en dirección de puestos públicos de representación. Y esto hace que a la larga terminen perdiendo las primarias con mucha más frecuencia que los hombres. Sí, sin juzgar la gestión que ha hecho el gobierno del coronavirus, no quiero entrar a juzgar. Si cuando pase un poco esto, se va a perder votos, pues está viendo que las encuestas dan un poco menos de favorito al PSOE como partido para las siguientes elecciones, vamos. Pues en un principio, si se aprueban presupuestos generales del Estado, que yo creo que se aprobarán a lo largo del trimestre de otoño, no habrá elecciones hasta dentro de 3 años y medio. Entonces es muy complicado saber ahora cómo va a evolucionar la situación en votos de unos partidos o de otros, porque de momento la crisis sanitaria no ha desgastado al gobierno como muchos plantearían. Es decir, ha habido una polarización tan fuerte que básicamente nadie se ha movido. Yo creo que todo dependerá mucho de la evolución de la crisis económica. Si la crisis económica es rápida y para cuando lleguemos las elecciones estamos recuperados, pues el gobierno lo tendrá más fácil. Si la crisis es más profunda y pronunciada y hay mucho más desempleo y no lo recuperamos, pues ahí el gobierno sufrirá más en los comicios. Si se ve a Pablo Casado como el líder en un futuro, ¿se sigue viendo como el líder o está teniendo un papel un poco que pudiera perder en un tiempo ese liderazgo que tiene o tantos apoyos? Bueno, Pablo Casado se ha presentado a 2 elecciones generales. La primera ha tenido unos resultados desastrosos, los peores de la historia del Partido Popular, diría yo desde Manuel Fraga, es decir, con matices, porque cuando estaba la UCD no es igual, pero bueno, digamos que desde los años 80, y luego mejoró sus resultados, pasó de los 66 a los 89. Por lo tanto, no cabe ninguna duda de que Pablo Casado, casi con total seguridad, será el próximo candidato del PP a las elecciones generales, eso seguro. Porque además el PP tiene una estructura muy piramidal, muy jerárquica y es muy difícil de hacer una conspiración para desalojarlo del poder. Que luego pueda formar gobierno o no, no lo sabemos. Dependerá de las alianzas porque la gobernabilidad puede ser también muy compleja. Si no puede formar gobierno, entonces ya hablaríamos de otro escenario. Pero yo creo que esto todavía queda mucho tiempo con 3 años por delante. Sí, también sobre Unidos Podemos, si al partido le va a repercutir las discrepancias que tienen a veces entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, por ejemplo, sobre la monarquía sobre algunos temas más, si crees que también le va a Unidos Podemos a repercutir esto negativamente. Bueno, de momento Unidas Podemos está demostrando que tiene un suelo relativamente estable, entre el 12 y el 15% a nivel nacional. Tiene un problema muy serio a nivel territorial porque no tiene estructura y se está rompiendo en todos los sitios. En Andalucía o en Madrid ya se ha roto, pero en los otros territorios está prácticamente al borde de la extinción, porque o le expulsan directamente y sale de los parlamentos, como en Castilla-La Mancha o como en Galicia recientemente, o está perdiendo entre la mitad y 2/3 de sus diputados. Entonces, ante esta situación tiene un problema, desde luego territorial, pero yo no creo que vaya a ser muy complicado el que ellos intenten marcar un perfil propio para las elecciones en posiciones más duras, insistiendo que ellos son los que siempre llevan a la izquierda al PSOE y que por eso cuanta más fuerza se le dé, pues más a la izquierda lo podrán llevar. Porque a la hora de la verdad es cierto que depende un poco del contexto. Si el gobierno se ve obligado a hacer medidas impopulares, pues Podemos sufrirá probablemente mucho más que el PSOE, porque a la hora de la verdad sabemos que en las coaliciones lo que se suele dar es que el pez grande se coma al chico y por lo tanto que el socio grande salga beneficiado en costa del pequeño. Veremos qué es lo que ocurre porque todavía está todo con demasiado niebla de guerra como para poder anticipar la evolución electoral. Pues muchas gracias por tu colaboración, ha sido un placer, he aprendido mucho contigo y desearte que sigas teniendo éxito como hasta ahora. Muy bien, muchas gracias. Muchas Hasta gracias luego. a ti, adiós.